Buenos días, somos el grupo número 5. Mi nombre es Jason Andrés Pérez Gómez. A continuación se hará un recorrido descriptivo dejando ver los supuestos más representativos dentro de la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de los impuestos mínimos, la teoría de los usos y gratificaciones, la teoría de la creación de la agenda, la teoría de la espiral del silencio, la teoría del priming o la preparación y la teoría del framing o la contextualización. Luego se hará un ejercicio de comparación entre las teorías anteriormente descritas para terminar con un ejercicio crítico sobre el papel de los medios de comunicación, teniendo como referente teórico la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, yo escogí pues tres teorías que fueron las que más me llamaron la atención, más que por su significado, pienso que porque son como parte activa de nuestra sociedad actual. La primera de ellas es la teoría de la aguja hipodérmica. En ella se afirma, es donde se afirma que los espectadores reciben cierta determinada información de los medios y esto influye directamente en sus decisiones y responde a ellos sin ningún análisis. Un claro ejemplo de eso es, pues no sé si recordamos hace poco más de un año, cuando se empezó a difundir la información de que los ladrones estaban ingresando a los conjuntos residenciales y la gente pues sin cuestionar si era real o no, simplemente salió armada a la calle y pues esto generó un pánico, creó un pánico general en varias ciudades del país. La segunda teoría es la creación de la agenda. En esta teoría es la que considera que los medios de comunicación son los que nos ponen a hablar de ciertos temas y allí podemos ver cómo la capacidad de estos medios pueden graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole cierta prioridad pues para tener así mayor impacto y mayor audiencia. Pues esta me hace acordar cada vez que, preciso cuando se va a definir el incremento del salario mínimo, es en la época cuando los medios están informando sobre fiestas decembrinas, sobre vacaciones. Entonces creo que ellos están actuando de acuerdo a esa definición de agenda, ¿no? Opacando un poco ese tema. De esta teoría se desprende la teoría del priming y el faming. El priming es decir que es la cantidad de información sobre un tema y no el contenido. Entonces, un claro ejemplo de eso es que, pues, para mi concepto, el tema de los medios de comunicación le han dado a las FARC. De acuerdo a la cantidad de veces que se nombra, pareciese como si fuera el único problema en nuestro país o el principal, y esto hace omitir problemas como la pobreza, como la desigualdad, la corrupción, pues entre otros. También la tercera teoría es la teoría de la espiral del silencio. En esta es donde la opinión mayoritaria siempre va a relegar a la minoría, independientemente pues, de las concepciones ideológicas o políticas del público. Para mí un claro ejemplo de esta es cuando Colombia tenía la mayor parte de su gente como creencia católica, era tan fuerte el movimiento que hasta en la Constitución se decía que era un país católico. Y al decir que es un país católico, pues se silencia la voz del otro tipo de creencias. Algo que de pronto sí ha avanzado y más, pues, pero hace un par de décadas se convirtió en una creencia absoluta de todo un país. Le doy paso a mi compañero Juan. Buenos días, profesor. Profesor, analicé dos teorías, la teoría del uso de las graficaciones y la teoría de la agenda. La del uso de las graficaciones explica las razones por las cuales los individuos consumen determinados productos de medios audiovisuales siempre con el fin de satisfacer alguna necesidad de relajarse o interactuar con otras personas. Traigo como ejemplo en las redes sociales que pueden satisfacer varias necesidades, dentro de las cuales pueden hacer operaciones de información. ¿Esto qué quiere decir las operaciones de información? El desprestigio o la enaltecencia de alguna persona. Eso con fines con algún fin político. Y la teoría de la agenda, la cual explica, la cual se basa que los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre las masas, lo cual tiene un poder. Esta teoría estudia más que todo el impacto que tiene la prensa sobre la información, lo que maneja la información. Y traigo como ejemplo, ahorita se está manejando un tipo de encuestas hacia los candidatos presidenciales, lo cual puede influir sobre la audiencia para poder subir o bajar un candidato. El análisis de estas dos teorías pues, se basan en que manipulan a la opinión pública y desinforman. También traigo a colación de estas dos teorías lo que está pasando en la alcaldía de Bogotá o con Bogotá, con la seguridad. La seguridad está en una percepción de muy baja o una muy baja percepción, lo cual pues pone a la alcaldesa de Bogotá entre un rifirrafe con la Policía Nacional o con los entes de seguridad. Entonces lo que hacen los medios de comunicación, en este caso como Facebook, Twitter, es bajarle esa popularidad y los medios de comunicación pues también contrastan con ese análisis que da la opinión pública.
Le doy paso a Jason. Profe, mi nombre es Ingrid Pimiento. Abordaré la aguja hipodérmica. Quiero compartir con ustedes por qué esta teoría lleva por nombre la aguja hipodérmica. Básicamente esto consiste en una metáfora para mostrar un esquema o un modelo de lo que sucede con la propaganda y en general con cualquier mensaje que nosotros recibimos, en donde la aguja se refiere a la inyección, a un tipo de inyección, mientras que hipodérmica lo que hace es referirse que no lo inyectan en la piel. Así las cosas, considero que esta teoría es oportuna porque eh, hace que pues, el receptor reciba el mensaje y poco o nada puede hacer con él. Es decir, que cuando esta inyección, o sea, la propaganda ha sido inyectada y ha llegado a la piel, no hay mucho por hacer. De esta manera, el receptor es pasivo y quien lleva toda la actividad es el emisor, y lo encuentro similar a lo que el profe nos comentaba hace un par de días. El mensaje tendrá más efecto en la medida en que esta inyección sea mayor o se repitan sus dosis. Esta teoría también nos plantea que las masas reciben una información a través de los medios de comunicación. De acuerdo a una masa fragmentada y poco pensante, difícilmente realizamos un análisis. Entonces, lo que pretenden los mensajes es estimular, habiendo la posibilidad de poder manipular. Aunque diría pues que en la actualidad no es del todo sencillo aplicar esta teoría. Normalmente en grupo actuamos de una manera pues diferente, y esto es lo que sucede en Venezuela con los medios de comunicación. Ahora bien, en cuanto a la teoría de los efectos mínimos, esta teoría la considero de mi interés, puesto que considero que es un poco más aterrizada como a la actualidad. En cuanto a que en la propaganda podemos recibir mensajes, pero nuestra memoria se convierte pues en selectiva, le permite escoger lo que quiere comprender, lo que quiere observar. Entonces decía Joseph Kepler que de acuerdo con nuestra personalidad, con algunos aspectos socioeconómicos como la profesión, los estudios, el interés y los conocimientos, permiten que de alguna manera el receptor analice y tome las decisiones de lo que llega a través de los medios de comunicación. En atención como a esos intereses, podemos ser selectivos